Buen día familia, bienvenidos a un video más de nuestra serie de Cienfuegos. Hoy les mostraré a dónde va la familia cubana cuando se acerca el verano. Estamos en Rancho Luna, la playa más popular de Cienfuegos y con más afluencia de personas durante el verano. A las 9 de la mañana ya la playa está bastante llena. Casi todos los lugares donde hay sombra se encuentran ocupados. A diferencia de otras playas donde las sombrillas hay que rentarlas, aquí es gratis. Acceder a este lugar es bastante fácil y la comida no es cara. Más adelante te voy a estar comentando a qué distancia se encuentra, cuánto vale el taxi hasta acá, dónde y cómo conseguirlo más barato, y también intentaré llegar a un lugar en el Escambray, un paraíso semivirgen llamado El Nicho. Y ese sí es bastante caro. Un detalle es que en las playas para cubanos no hay baños para cambiarse ni duchas para quitarse el agua salada. Traer las meriendas y las bebidas nunca es una mala idea si se tiene en cuenta que la cerveza cuesta más de 200 pesos. Mirando alrededor, me recuerdo que unos suscriptores de Cienfuegos me dijeron que la playa no se encontraba limpia. Pero cuando llegue el calor, que por cierto es bastante fuerte, lo más importante para la familia cubana es el chapuzón. Bueno, la verdad que dicen que Rancho Luna es la playa principal de Cienfuegos. El agua está cristalina, realmente. No vine con los accesorios de la cámara, lamentablemente se me quedó en la casa. Pero el agua está completamente cristalina hasta ahora. Yo supongo que más adelante, cuando empiecen a llegar más personas, se empieza a poner un poco más turbia. Lo único sí que veo negativo es todo el sargazo y las hierbas que acaban de ver en la arena. Me parece que deberían haberle dado mantenimiento a eso, ¿no? Haber recogido todo, porque hoy es domingo, el día que estoy grabando este video. Hay un restaurante por allá que al llegar me dijeron que ofertaban camarones a precios bastante módicos, supongo que la cantidad también sea pequeña. Si nos da tiempo, vamos a echar un vistazo a ese restaurante. De aquí tengo pensado ir para El Nicho. Vamos a ver si el taxi colectivo viene a recogerme o no. Y hablando de taxis, les voy a comentar cómo llegar aquí y cuánto cuesta. ¡Nos fuimos! Rancho Luna se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad, quizá un poco más. Para llegar pueden tomar un colectivo que vaya hasta Pasacaballos y quedarse en Rancho Luna. Estos colectivos cuestan 100 pesos por persona. En nuestro caso, rentamos el taxi entero por 400. Un consejo es que siempre hablen con su anfitrión para organizar estos viajes por cuestiones de seguridad. Pero si prefieren conseguir su propio taxi, lo pueden conseguir en la calle. Solo asegúrense de que el taxi tenga licencia para mover extranjeros. Aunque la presentación no sea la mejor, la comida está muy bien elaborada. El precio, menos de 200 pesos por este plato. La comida, buena. Para lo que vale, está buena. Me parece un precio justo. Ahora, para El Nicho. Dice que ahora esta ruta que viene ahora, dice la guía que tiene más curvas que una chica. Tiene en 30 kilómetros, tiene alrededor de más o menos como de 120 curvas. 120 curvas. Sí, más o menos ahí, en 30 kilómetros, 30 a 35 kilómetros. Allá vamos, al centro de aquella montaña que vamos.
Viñales lo que tiene es que tiene las curvas un poquito cerradas, pero es contigo. Viñales puede ser que tenga más o menos de curva, no sé, 10 kilómetros o algo de eso, quizás menos, menos kilómetros. Y una pendiente más o menos 45 grados que tiene. Aquí esto es recto, lo que tiene es curva, una curva detrás de la otra, ¿ves? Vas a ver ahora ahí, una curva detrás de la otra. Bueno, pues, que por cierto, dice que la ruta tiene más curva que una chica, ¿ves? Hacen la comparación con el cuerpo de la mujer. Tú vas a ver ahora que ahorita dentro de un rato, por lo menos el yunta va a entrar el hombre y va a salir mujer. El frío recoge el hierro. Sí, el frío recoge el hierro. La última persona es usted. Déjenme saber en los comentarios si alguna vez han tomado guarapo. ¿Saben? Para los que no conocen el guarapo, veamos cómo se hace y demos una ligera explicación. El guarapo es el jugo de la caña de azúcar, una bebida que se dice que es afrodisíaca porque incrementa la pasión. El jugo de la caña se extrae moliéndola en esta maquinaria, en un trapiche, y se muele y se muele y se muele hasta que suelte todo el jugo. El nicho se encuentra atravesando la Sierra del Escambray, a unos 50 kilómetros de Cienfuegos. Un paisaje natural con varias cascadas y estanques naturales que en otros tiempos era muy frecuentado por turistas. Según mi experiencia personal, no todos los taxistas quieren venir acá. En la montaña no tiene necesidad de usar los frenos. Si uno es primero, fíjate, mira, va bajando. Ahora yo cojo a 8.000, pongo el aire funcionado, siento con 12 aguantos, ¿no sentiste? Sí. Fíjate, los frenos, no te gustan los frenos. Cuando estuve en Trinidad, encontrar un taxista que quisiera venir acá fue difícil. De hecho, no pude venir. Ahora fue de imprevisto. El precio, 25 euros por persona. Queda por ustedes evaluar con lo que verán más adelante si vale la pena venir o no. Para sorpresa mía, el precio de la entrada tanto para cubanos como para extranjeros es el mismo, 240 pesos. Si tenemos en cuenta la tasa de cambio tanto para el dólar como para el euro, para un extranjero es bastante barato, no así para el salario de un cubano. Bueno, familia, lo peor del viaje, las curvas, definitivamente, pero ya estamos acá, ya vamos avanzando ya y cada vez estamos más cerca. Vamos a ver qué tal está el nicho, las cascadas del nicho.
Bueno, se siente la humedad. Como ven, todo el piso está mojado. Miren eso. Bueno, familia, bienvenidos al nicho. La belleza del lugar es impresionante y el agua parece tibia, pero no se dejen engañar. Bueno, familia, qué mejor que terminar este video de hoy acá con la cascada detrás. Nada, si les gustó este video, dejen un like, comenten, compártanlo con sus amigos y familiares, como siempre les pido. Y si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse, para que nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos la semana que viene en otro video más.